Bueno, bienvenido todo el mundo a el primer episodio de Un Café y Medio con Julián. Yo soy Julián Díaz y digamos que para el día de hoy se alinearon los planetas y tengo mejor dicho, una persona que no tengo palabras para describirla, de invitado, el profesor Alfredo Sarmiento, que trabajó como director del Programa Nacional de Desarrollo Humano. Es profesor de los Andes, de la Javeriana, del Externado, ¿cierto? Sí, Y algo más que usted quiera decir a la gente que haya hecho. básicamente mi obsesión es el desarrollo social, capitalización en la gente. Bueno, profe, primero quiero darle las gracias de verdad por tomarse el tiempo de hacer esto y también quería dar las gracias honestamente de abrirme las puertas de su casa. Este podcast apenas está empezando y no es algo que, digamos, todo el mundo haría. Entonces, honestamente, es algo que voy a recordar. Muchas gracias. No, con mucho gusto y ojalá no sea. Uy, a ver, profe, usted, digamos, es una persona muy fascinante. Me parece raro un poquito que usted sea economista y filósofo porque no es un combo que uno vea, digamos, usualmente. Lo Eh, que ha sido muy necesario, así comenzaron los clásicos. pero, digamos, pensando como en esos clásicos, ¿usted se considera como un pensador de ese estilo o usted se considera más como un economista puro y duro? No, yo creo que eso no, en general, no compiten, porque básicamente el conocimiento entre más universal sea es mejor. Entonces, si bien no estamos ya donde había personas que tenían de todas las ciencias, sí en ciencias humanas la filosofía es bien importante y es una de las cosas interesantes que tiene la economía. La economía es un poco la mitad entre una ciencia matemática y una ciencia humanística. Y los clásicos eran primero la economía fue una ciencia política Ujú. y después poco a poco pues se ha vuelto un poco más matemática, pero esperamos que sin dejar de ser humana y política, porque eso es lo importante, que sea uno capaz de transformar el mundo y llevar la sociedad hacia donde se quiere a través de las técnicas y de los conceptos y estrategias que le permite hacer la economía. Pero a veces pasa lo opuesto de lo que usted está diciendo. La gente se le olvida un poquito más que la matemática es como la herramienta y piensan que es como el fino. ¿Y usted qué le diría a esa gente o a esos economistas Sí, que... pero en general el problema está en que uno no debe nunca confundir el instrumento con el resultado. El instrumento siempre es útil, siempre es bueno, lo puede utilizar uno y siempre es una forma de desarrollo. En estos días están repitiendo una película de Kubrick sobre Epopeya año 2000, que por supuesto estaba un poco pifiado cuando pensaban que en el año 2000 íbamos a ir hasta el límite del universo. 2001, ¿no? Sí, Epopeya 2001, Ujú, 2001 Epopeya del espacio se llama ujú. realmente. Y hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es el del mico que logra vencer a un tigre con un hueso. Primero huye el tigre porque no puede, están peleando por la comida, pero logra usar un hueso y le pegan al tigre y eso le da la cosa y después él bota el hueso y aparece el HAL 2001. Es El un supercomputador. supercomputador que está manejando una nave que va hacia el límite del espacio. Que es un poco la imagen de que los instrumentos son absolutamente necesarios para desarrollarse. Otra cosa que a mí me gusta decir y que creo que es importante es el hombre es un dios con prótesis. Uno depende mucho de la calidad de los instrumentos que usa. Por eso en lo posible hay que ponerse al día en el manejo de los instrumentos y en el manejo de la tecnología, porque eso le aumenta su capacidad productiva y su capacidad de lograr más cosas. Pero lo que sería grave es que uno comience a pensar que el instrumento reemplaza el resultado y eso no, de ninguna manera. Una cosa, si uno no sabe los porqués, pues se queda, se queda enamorado de las cosas bonitas que tiene la matemática, pero sin poder leerla realmente lo que dice. Y alguna gente a veces como que se obsesiona con la rigurosidad matemática que, digamos, que presenta la economía y se le olvida como el desarrollo, el enfoque social. Y yo siento que, pues, sin ánimo de ser como controversial ni nada, a veces eso pasa mucho en la universidad
en los Andes específicamente, sin acusar, sin nada, pero mucha gente, o digamos el enfoque que da la facultad a veces siento que es muy enfocado hacia la eficiencia y la rigurosidad, y es como después el trabajo del estudiante buscar las cosas que complementan eso o que son como la lectura social de esos instrumentos. No, en general el ser riguroso nunca sobra, pero por eso hay que seguir a lo que decía Marshall, ¿no? Cuando yo hago un modelo, decía Marshall, miro si yo puedo después en palabras decir más de lo que dice la ecuación. Si no puedo decir más, voto el modelo porque no me está sirviendo para nada. Está simplificando las cosas porque no me está permitiendo decir nada. Entonces lo que importa es qué quiero, cómo la herramienta me sirve para encontrar mi finalidad, pero no me reemplaza la finalidad ni me reemplaza el intelecto. De hecho, incluso hay gente que se burla un poco de esas cosas, ¿no? Es decir, que decía, ese tipo sería muy inteligente si entendiera todo lo que ha calculado, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, si usted no entiende lo que calcula, pues no puede hacer reemplazar el significado o la búsqueda de la ciencia, del conocimiento, de los porqués de las cosas, por una ecuación o por una fórmula. La ecuación será muy buena si le sirve para eso. Si no le sirve, bote la ecuación y calcule otra vez el modelo. Profe, otra vez, estábamos hablando la razón y la fe. La razón siempre prima y nunca se puede, digamos, interponer la fe en el análisis racional. Sí, un poco lo que estoy diciendo es que no se deben oponer. Usted puede tener la idea que quiera y la religión que quiera y la ideología que quiera, pero lo que debe tener claro es que el explicar el porqué de las cosas y el encontrar en qué se fundamenta el conocimiento siempre va a estar mediado o va a estar utilizando la razón. Por eso, cualquier discusión, la cosa es qué tanto puede usted demostrar lo que está diciendo, qué tanto puede usted fundamentar lo que está diciendo y así yo le creo, o así me puede convencer. Es la forma como la gente, a pesar de que siga manteniendo sus diferencias ideológicas, sus diferencias políticas, sus diferencias religiosas, puede converger en cosas que convienen a una situación o que son base para una acción política. ¿Usted es un hombre religioso? Más o menos. ¿Y cómo concilia la razón y la religión? Porque es absolutamente razonable. Yo creo que la parte, a ver, ¿qué se parece? Digamos que soy una persona espiritual, si quiere decir, en el sentido de que me interesan muchísimo cosas como encontrar que el verdadero desarrollo de las personas se hace en la unificación de de lo material, lo intelectual y lo espiritual, ¿sí? En una sola cosa. Esa diferencia entre espíritu y materia que tiene la mirada occidental del mundo, pues tiene sus dificultades. Es mucho mejor la mirada oriental del mundo, que considera que todo lo que usted hace de pensamiento o de afecto afecta su parte física y que la parte física también, o lo que pueda ocurrir físicamente, afecta su parte que los occidentales llamaríamos espiritual o religiosa. Entonces, el trabajar como unidad es excelente como orientación de la vida de uno y es excelente para poder hacer que uno pueda desarrollar lo que quiera hacer en la vida a través de su profesión. Entonces, la profesión es importante, pero la orientación de lo que uno tiene es lo más importante, porque uno tiene que buscar cómo lograr su plenitud y a través de su plenitud el trabajo con los demás, el desarrollo y la búsqueda de lo mejor para la sociedad. ¿Cómo mantiene usted en orden su parte espiritual? Pues usted me dijo antes de empezar, yo no sabía que usted es profesor de yoga. Sí, pero eso básicamente porque son técnicas que permiten desarrollar precisamente el hombre como un todo, ¿sí? Lo espiritual, lo material, lo físico, y el yoga no es una religión, el yoga es una forma de desarrollar todas las cualidades posibles de la mente e incluso manejar algunas cosas de pensamiento para poder lograr la plenitud, que finalmente eso es lo que se busca, que el desarrollo general. Lo que uno debe ser cierto, aquello que
es importante para para el logro personal, que es que lo que uno más ama en el mundo sea uno mismo y que no puede lograr el desarrollo de todos los demás sin pensar en el desarrollo de uno mismo. Entonces, esa idea de que busca su felicidad, que es la base para que usted trabaje sobre el desarrollo humano pleno de una sociedad, es un mensaje muy importante del yoga, de las técnicas, son técnicas milenarias que ya han probado su eficiencia. Me pareció muy interesante eso que acaba de decir usted de buscar la felicidad, digamos, en la sociedad. ¿Es eso en lo que usted cree que pues hemos hablado en clase, digamos, de las lecturas de Zen, de Rawls, de qué es cómo debe estar orientada una sociedad y qué es lo que debemos buscar como sociedad? ¿Usted cree que el gobierno actual busca algo de eso? Voy a adivinar que va a decir que no. Eh, no, no, no estoy peleando con el gobierno que parezca. No, los gobiernos, ese es el punto. ¿Cómo logramos pasar? La pregunta conceptual es cómo logro pasar de las preferencias individuales a las preferencias colectivas. Esa es la pregunta. Entonces, el punto es cómo hacerlo para que efectivamente se pueda desarrollar en una sociedad moderna. Las sociedades modernas se caracterizan por ser polirreligiosas, poliideológicas, polipolíticas. Usted puede tener cualquier partido político, cualquier forma de empezar. Sin embargo, usted puede participar en una sociedad de una manera activa, siempre y cuando respete al otro y respete las reglas y las normas que se han desarrollado entre todos y que forman lo que para Rawls es fundamental, que es ese conjunto de leyes, normas, libertades o desarrollo de las libertades que le permiten a cada persona integrarse en la sociedad como un todo y disfrutar la sociedad y hacer que la sociedad se desarrolle. Entonces, esa unión para mí es básico. No creo que la felicidad humana se logre solo individualmente, ¿sí? Sino que se necesita estar en colectivo y trabajar en colectivo, y esa es la forma. Si, un poco lo que le está pasando a los venezolanos. Supóngase un momento que falle la luz, el teléfono, el agua, y que no haya, que no haya transporte. La vida es volver otra vez a las peores condiciones de selva, ¿sí? Y que uno lo va utilizando todos los días y lo está disfrutando todos los días y le parece natural, pero no es tan natural, es una cosa construida y construida colectivamente. Entonces, lo colectivo es súper importante, tanto para el desarrollo personal como para el total. La sociedad no es una suma de disfrutes o de utilidades de cada persona, pero sí es una forma como todos convergen. Y para lograr la discusión, para saber en qué vamos a converger y en qué no, se necesita que haya una consulta y una discusión. Todos los gobiernos, dependiendo. Lo interesante o lo importante de eso es que los gobiernos no dependen solo de la buena voluntad del presidente o de la buena voluntad de quien es el directivo, sino que tiene que ser un gobierno que logre que la gente se respete a sí misma y que respete lo colectivo y que la ley se cumpla. Eso, uno espera que el gobierno haga eso. Para eso se genera el gobierno, para lograr el desarrollo y la búsqueda de unos objetivos de todos, globales para todos. Un objetivo de desarrollo humano pleno en el caso en lo que yo creo, ¿sí? Es el desarrollo humano pleno que es lo que busca la sociedad. Entonces uno podrá decir el gobierno es bueno o malo si ayuda a ese desarrollo humano pleno o no. Y en el caso de que no, ¿qué pasa? Pues ahí está si somos una democracia, en el caso de que no esté de acuerdo, pues usted tiene que lograr buscar cómo convencer a los otros para que hagan las acciones que usted cree que son las mejores. Y en la discusión, mostrando por qué razón su punto de vista es más aceptable que lo que está pasando, es donde se da la discusión democrática continua, que es lo que va buscando cuál es la función de bienestar o cuál es el objetivo de bienestar de toda la sociedad. Ciertamente hemos avanzado en eso que usted dice, en la búsqueda del bienestar de la sociedad. Digamos, si uno ve gráficas de evolución de la pobreza y de la pobreza extrema en Colombia, desde, digamos, inicios de este siglo, yo sé que usted no está muy de acuerdo con eso a veces, pero hemos avanzado, pero nos falta, claramente. Sí.
¿qué siente usted que podría mejorar en el país para que pudiéramos converger más rápido a esos objetivos que todos como sociedad deberíamos querer? Sí, lo más grave de Colombia no es que no haya avanzado, ha avanzado, pero cuando uno compara con América Latina, sobre todo en los últimos 16 años, ¿sí? Disminuyó América Latina, la velocidad de cambio del promedio de América Latina y de la mayoría de América Latina fue mucho más que la colombiana. Entonces Colombia podría hacerlo mucho mejor y tiene la forma de hacerlo, ¿sí? Y cuando se propone toda la sociedad hacerlo, a veces lo logra. ¿Sí? Hemos tenido algunas cuestiones, algunos periodos en que es interesante y hemos tenido, y sobre todo que en Colombia, cuando usted lo mira por regiones, que es donde se hace el verdadero desarrollo, usted encuentra que sí hay regiones que logran unos desarrollos muy interesantes en algunos casos y que a Colombia le falta mirar eso y aprender de la propia experiencia y en cambio de eso trata de copiarse una cosa estándar. Eso nos ha pasado mucho últimamente. Entonces, cuando usted mira la comparación internacional que en este momento se puede hacer, que es mirar los índices de desarrollo humano, por ejemplo, o cualquiera de esos informes multilaterales que tiene la OECD o que tiene el Banco Mundial, el BID o Naciones Unidas, que compara cómo en la última época, en los últimos 16 años en particular, el desarrollo humano ha crecido mejor en la mayor parte de los países latinoamericanos que nosotros, ¿sí? Nos pasamos de un cuarto lugar en el índice de desarrollo humano a un 16, sí, entre 24 países que tiene en el informe de desarrollo humano, uno puede ver para América Latina, el informe comparable, porque no todas son comparables, uno encuentra que Colombia era el cuarto en el año 2000 y es el 16 en el año 2016. ¿Usted cree que esto es porque hemos cambiado el chip? ¿Antes veníamos más enfocados hacia la política social o qué nos ha faltado? Sí, yo creo que algo de eso es decir, ha faltado darle más importancia, ha perdido la importancia sentida de lo que debe ser el desarrollo de la gente, porque hay personas que creen que hay una competencia entre desarrollarse económicamente o relacionarse humanamente. Exactamente. Y lo que muestra la historia es todo lo contrario. Es decir, la forma como llegaron los países que se desarrollaron en el siglo XX, digamos, incluso Japón, que es el de mostrar, digamos, en esa cosa, que ya desde la dinastía Meiji comenzó a tener alfabetización total. Fue lograr formar y educar primero la sociedad para que eso le sirvió de base a un desarrollo tecnológico acelerado que le permitió volverse una potencia en términos económicos y en términos de investigación. Y un poco lo que ha pasado con China, con todos sus problemas. Es decir, China sigue siendo, desde el punto de vista político, una nación comunista y desde ese punto de vista la libertad tiene fallas graves en el sistema chino. Sin embargo, logró un desarrollo humano interesante en la educación y salud de las personas y luego alcanza muy rápidamente el desarrollo. Ya es el país que ha crecido más rápidamente desde 1997 más o menos. Pero en esas economías orientales también hay como una mentalidad o una cultura muy, muy distinta. ¿Usted cree que hay que empezar por ahí para generar el cambio? No es necesario, no, la diferencia, la cultura es distinta, la cultura es distinta en cada pueblo. Digamos, nosotros somos una nación con muchas culturas, Sí. porque tenemos a los indígenas, bueno, hay muchas culturas. Lo importante es aprender de cada una de ellas y no es necesario volverse oriental para lograr una cosa. De hecho, pero países desarrollados, los nórdicos, son países occidentales que han logrado desarrollos humanos muy buenos. Lo que ha logrado, digamos, Suecia o Dinamarca son desarrollos como sociedades humanas mucho más rápido de lo que nosotros hemos podido hacer. Lo decía porque a veces hay como cosas negativas aquí en Colombia que yo siento que nos estancan, como digamos la típica cultura de la malicia indígena o de ser avispado, de ser vivo. Yo siento que eso nos lastima mucho y si estamos hablando de desarrollo social, en lo que es preocuparse por los demás,
y uno lo dice como persona del común, pero yo siento que eso también se refleja mucho cuando llega al nivel del gobierno, cuando llega al nivel de la política pública, siendo preciso. Sí, hay cosas culturales que quiere decir que no hemos masticado y cambiado en nuestra propia historia. Pues nosotros, el comienzo, pues si uno mira la realidad, digamos, Perú y México estaban mucho más desarrollados que Europa y que España misma cuando viene la conquista, que nosotros ¿la conquista de qué? ¿No? Vinieron a apropiarse de las cosas que había aquí y las cosas culturales que tenían los indígenas, los incas, no se recogieron todos. Pero se ha encontrado, por ejemplo, que en desarrollo médico los incas tenían ya comenzaban las operaciones del cerebro. Y eso estamos hablando del siglo XV, es decir, una cosa que no se ha logrado todavía. Entonces, cada sociedad va desarrollando, pero el problema es cómo respetarlas y cómo aprovecharlo en cada cultura. Entonces, la forma como se desarrolla los orientales en algunos casos puede ser distinta a cómo se desarrollan los occidentales, pero la finalidad es la misma, es la búsqueda de desarrollo humano pleno. Y eso nos ha mostrado cada vez más las ideas de hacia dónde debe ir convergen, ¿sí? De diferentes maneras. Lo que hace distinto es cómo hacerlo. ¿Sí? Digamos, la única manera de ser iguales es ser distintos. Explico un poco eso. Sí, sí. La heterogeneidad es una riqueza. Y si uno aprovecha la heterogeneidad, va a lograr mayores cosas más agradables y va a poder disfrutarlo más. En tratar de que todos sean uniformes. Esa es la parte desagradable de los desarrollos, ya sean chinos o rusos, ¿sí? Sí. O lo que sea, ¿no? La uniformidad no es lo deseable. Es decir, la característica de la vida es que es distinta. No hay dos pepas de naranja iguales. Entonces no hay dos personas iguales. En ese sentido de que cada cual tiene una forma distinta de ver el mundo, de conocerlos, pero sí podemos entre todos converger para desarrollar un bienestar que sí debe ser igual en lo básico. Ese es el problema y eso es más o menos lo que ha logrado todo eso que ha hecho las Naciones Unidas con el desarrollo humano, que es mostrar, mire, aquí tenemos un conjunto de libertades que son básicas para que una sociedad esté bien. ¿Y por qué se puede tener acceso a ese conjunto de derechos básicos o derechos fundamentales, como dice nuestra Constitución? Pues por el hecho de ser personas, simplemente, por existir, ¿sí? Por ser los hombres dotados de razón y de conciencia, como dice la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En eso somos absolutamente iguales. Pero cómo lograrlo es lo que es propio de cada cultura. Y si uno quiere realmente volverse, por eso equidad no es igualdad, ¿no? Es darle a cada persona la posibilidad de alcanzar ese conjunto básico que todo el mundo debe tener, de tal manera que tenga la misma oportunidad, aunque la actuación sea diferente que a la que tiene otra persona que piensa distinto. Es decir, se trata de acondicionar la forma de llegar a esos derechos básicos, ¿sí? Pero no que sean distintos. Los derechos básicos de los indígenas son iguales a los derechos básicos de los alemanes, son iguales a los derechos básicos de los blancos, de los negros, de los amarillos. Son la misma cosa. Son el mismo contenido, pero la forma de alcanzarlo va a tener que ser respetuosa de las posibilidades de cultura y de las posibilidades de las diferentes ideologías, religiones y formas de pensar el mundo. Básicamente lo que le entendí es queremos lograr una igualdad de oportunidades y no una igualdad de resultados. No, también de resultados, pero básicos. Sí, básicos. de la canasta básica. Exacto. Porque como usted me dice, y como yo también estoy de acuerdo con eso, la homogeneización no es algo deseable en lo absoluto. Pero también la heterogeneidad, que puede ser como muy útil en el momento de lograr ese desarrollo social. Yo siento que aquí en Colombia, en vez de
como usted decía, como colaborémonos entre todos, Cambio, aprovecharla. ¿Sí? aprovechémosla, hay como un desconocimiento del otro, como el indígena está allá, el provinciano, como que desde el centro del país también se desconoce mucho al de afuera. Una parte, es una forma de que cuando uno quiere aislar a alguien, lo trata de separar a alguien, lo califica o le da algún conocimiento. Es decir, si uno mira en la parte que muestra Sen en su libro sobre identidad y violencia, eso es lo que dice. Si usted cree que usted es de una sola identidad, entonces el meterse en esa identidad va despreciando todas las otras formas de ser. Entonces, yo soy, el que yo sea, entre más consciente sea de que soy, digamos, bogotano, colombiano, latinoamericano, mejor voy a poder contribuir con lo que va a pasar en todo el mundo, en todo el universo y en los diferentes, y lo mismo desde una ciencia con todas las ciencias, desde una forma de ser con otras formas de ser. Sí, lo importante, el mejor forma de respetar a los otros es guardar la propia identidad. Yo no voy a tratar de hacerme pasar por ser amarillo para poder hablar con los japoneses. No es necesario. Este sigue siendo el que es, pero mostrando cómo respeta lo suyo y exige respeto para lo propio. ¿Usted cree que eso a veces pasa aquí un poquito por la manera en cómo se dio el proceso de conquista y de... Pues yo sé que estoy diciendo como muy saltando de un tema para otro. No, pero... en parte sí, y ese es un poco las cosas fundamentales. Es un poco volviendo a la idea, a la primera cosa de la economía y de la filosofía, es porque a uno se le olvida a veces las cosas fundamentales. ¿Sí? De hecho, hay un libro que me parece interesante, me gusta, que se llama Más Platón y menos Prozac. Que el punto que muchos problemas que tienen los jóvenes en particular y que sobre qué es lo que yo quiero hacer en la vida. Y entonces muchos dicen es que la psiquiatría, dice ese autor, se ha inventado un poco de enfermedades que no existían básicamente porque no está mirando bien las cosas. Muchos de esos problemas se deben a que la persona no responde sus preguntas fundamentales que han sido lo que han hecho la economía. Entonces, una persona, un economista, un filósofo, podría orientar a alguien en las preguntas básicas. Dice, mire, esa pregunta se la hizo ya Cicerón o se la hizo Hegel. O sea, mire cómo la respondió y mire los problemas que se encuentran, para que usted se dé cuenta que lo que usted no tiene es un problema fundamental que no puede arreglar, sino simplemente una pregunta básica de la vida que usted tiene que buscar cómo comenzar a resolverla y que la va resolviendo poco a poco y que no espere que alguien tenga la solución. Entonces, para eso no es echarle una píldora para que se sienta bien, sino lograr que hagan raciocinio sobre por qué está haciendo esa pregunta básica que es importante y que ha sido importante en toda la vida. Es por eso más Platón y menos Prozac. Es decir, mirar más las preguntas filosóficas y menos pensar que eso, no, es que esto pues está loco, tiene que tomarse una pildorita de esa vaina para sentirse que está muy tensionado, porque está muy angustiado. No, más Platón y menos Prozac. Y usted, eso yo lo entiendo como un diagnóstico de a la gente le falta un poquito más de introspección. Parte de introspección y parte de discusión sobre las preguntas básicas de la gente. ¿Sí? De resolver el punto, primero resuelva usted qué quiere hacer como persona humana y luego resuelva qué quiere hacer como profesional, qué quiere hacer como especialista en tal cosa, qué quiere hacer como artista, como deportista, como lo que quiera. ¿Sí? Pero cualquiera que sea su actividad humana y su actividad entre los demás, la primera pregunta es ¿qué quiero hacer yo como persona? Y por eso decíamos, si no cultivamos el pequeño argentinito que todos llevamos dentro, no podemos. Tiene que pensar, amarse a sí mismo, si no puede amar a nadie. ¿Sí? Un poco la pregunta que a veces hacía en clase uno, ¿quién es que va a hacer? Todo el mundo dice a mi mamá. No es cierto, a usted. Y si usted no se logra amar a sí mismo, no logra amar a nadie. Tiene que ir al psiquiatra. Ahí sí tiene que ir al psiquiatra. Eso yo digamos, estos días estoy como intentando aprender un poquito de filosofía aristotélica y es como
la planeación y este vivir bien que decía Aristóteles es algo que me parece que mucha gente no se toma el trabajo de hacer y muchas veces sigue uno como, simplemente va uno por la vida como dando tumbos y no llega como a nada fijo y se da cuenta mirando hacia atrás como, no sabía ni siquiera qué quería. Sí, ¿para qué es? Por eso yo insisto en que poner una persona seria como Aristóteles y Platón. Y yo pongo otra persona, otro filósofo que me gusta mucho, que es el gato sonriente. Ese filósofo recurre bastante en clase. Sí, que es el que le pregunta a Alicia, pues, ¿qué camino cojo? Le dijo, ¿para dónde va? No me importa para dónde voy, entonces tampoco importa el camino. Entonces la primera pregunta es ¿para dónde voy? Una vez que usted resuelve eso como persona, ya la otra cosa, y en el caso, poniéndolo en términos aristotélicos, es usted tiene que elegir cuál es su bien absoluto. Exacto. ¿Sí? O en términos socráticos, con la pelea de Protágoras con Sócrates, en algún diálogo de Protágoras de Platón. Sócrates no escribió nada, pero Platón hizo un poco de diálogos y lo escribió. Entonces en la de Protágoras le dice exactamente a usted que él trata de ver ahí, el sofista le dice, yo puedo enseñar cualquier cosa. Le dice, eso no es cierto. Hay una cosa que no se puede enseñar y es el logro fundamental, la búsqueda de la excelencia sobre toda excelencia. O sea, el logro fundamental del desarrollo de las personas. Eso no es enseñable. Eso se tiene que aprender, cada uno lo tiene que aprender y cada uno lo tiene que buscar y lograr esa discusión. Bueno, en colectivo, por supuesto, pero cada uno. Que es la excelencia sobre toda excelencia. Que bueno, en castellano nos suena feo la palabra griega, es kalokagatia, pero lo que significa eso es, o la aristocracia en el sentido griego de la palabra, los mejores, es decir, la búsqueda de lo mejor. Entonces, usted puede ser el mejor sabio, lo que quieras, pero pero debe buscar, independientemente de cuál es su profesión, de cuál es su filosofía, de cuáles cosas, debe buscar ser una persona excelente, en el sentido de la búsqueda de lo mejor para sí mismo y para todos, ¿sí? Y que ponga los elementos para que eso se logre, se apoye para que eso se logre. No se va a lograr solo por su esfuerzo, pero sí en el colectivo y usted tiene que entrar en ese colectivo. Y poniéndolo en términos un poco más modernos, lo que veíamos de cómo ni siquiera se puede uno definir como persona si no está metido en un colectivo, ¿no? Que es Ricoeur. ¿Cómo hace uno para que sea entendido como una persona responsable, como una persona capaz de hacer y aportar algo a la sociedad? Eso es importantísimo para entenderse uno a sí mismo como persona útil y persona activa en una sociedad. Una de las, digamos, figuras que me gusta mucho leer y escuchar y que admiro bastante es Jordan Peterson. Yo no sé si usted ha escuchado de él, es como un psicólogo clínico canadiense. Bueno, estuvo envuelto en muchos como escándalos con peleas con gente de izquierda y esto, pero algo que él dice es, usted no puede ir intentando solucionar el mundo si usted primero no se ha solucionado usted. Entonces, la primera frase que él le da a la gente joven es, arregle su cuarto, empiece por ahí, empiece por mejorarse usted mismo. ¿Cómo, o sea, digamos, qué consejo le da a mí y a la gente joven de cómo empezar a hacer ese ejercicio de uno mismo automejorarse primero? Sí, pues es un poco lo que decía también Sócrates, ¿no? En la primera pregunta, todo el conocimiento y todas las posibilidades están en usted, pero tiene que encontrarlos. Tiene que preguntarse a sí mismo, ¿sí? Tiene que preguntarse a sí mismo y buscarlo. Y lo que decía ahora, más Platón y menos Prozac, ¿sí? Menos, no tiene, para las angustias y las preguntas y las cosas que no puede responder, más Platón y menos Prozac. Es decir, no es con drogas y remedios. En este caso, Prozac es un remedio que se da a las personas angustiadas, ¿no? No se necesita eso. Se necesita reflexionar, encontrar la base y del yoga, volviendo al yoga, la pregunta es, no hay nada físico que usted tenga que no tenga base psicológica y espiritual. Y no hay nada espiritual que no tenga base en el cuerpo. Uh-huh. Entonces, cualquier actividad que usted haga físicamente le va a tener efectos sobre su desarrollo psicológico y su desarrollo mental. Y cualquier actividad que usted haga físicamente va a afectar la mente. Eso es un compuesto continuo. Occidentales dividimos mucho entre alma y cuerpo y nos volvimos
materialistas al máximo, ¿sí? Los occidentales no diferencian eso, y los orientales y los budistas en particular se volvieron espiritualistas totales, ¿sí? Que a veces demasiado para mi gusto, pero de todas maneras ese es el punto. Es decir, uno tiene que ver que es un compuesto continuo, que funciona. Cualquier problema que usted tenga, que le parezca que no es propio de mí, para nada. Eso es una cosa que está afectando cuerpo y alma. ¿Quiere solucionar un problema mental? Lo tiene que hacer con cuerpo y alma, ¿no? Un problema psicológico, un problema intelectual, con cuerpo y alma. Si usted comienza a decir, yo no soy capaz de eso, hasta ahí llegó. Tiene que llegar, tiene que apreciarse a sí mismo como capaz de lograr resolver los problemas, ¿sí? Y si lo hace con esfuerzo y con tiempo suficiente, lo arregla. Pero no puede esperar que, mañana, es que quiero el milagro. Es que si rezo 17 veces o me subo a Monserrate descalzo, pobres piscos, me da un milagro. No, el milagro es usted. Es decir, Dios no es obvio a Dios. Entonces, se necesita que usted mismo sea capaz de desarrollarse. ¿Pero usted cree que eso empieza como por sentarse y escribir un plan? Yo siento que a veces eso ayuda mucho. Eso a veces sirve. Es bueno hacer de vez en cuando un balance de su vida, ¿no? Sobre todo cuando tenga un problema importante, que tiene que tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de lo que está haciendo. Pregúntese. Pero la pregunta inicial es, ¿para dónde voy? Y luego sí pregunte, ¿estudio matemáticas, estudio física o estudio economía? Y luego que sepa para qué la profesión, entonces, bueno, y además me quiero quedar solo, quiero casarme, quiero llegar a ser político, quiero llegar a ser, no sé, lo que sigue después. Pero la primera pregunta es, ¿para dónde voy como persona? ¿Qué será lo que me va a hacer feliz? Casi que la pregunta es, si yo estuviera 50 años después, ¿qué sería lo que no me perdonaría no haber hecho? Un poco la pregunta. Esa es una muy buena pregunta. A ver, profe, volvamos un poquito porque a mí me gustaría hacer como un recuento de su vida académica. ¿Usted estudió economía y filosofía? ¿Las empezó al tiempo o decidió...? No, primero hice filosofía y teología, pero básicamente primero comencé a estudiar en el seminario, porque yo quería ser cura. No sé si yo y mi mamá, pero sí, yo comencé estudiando en el seminario, acabé en este mayor. Sí. Estaba aquí, muy bueno además, porque era con unos canadienses sulpicianos muy excelentes piscos, pero entonces lo que buscaba era la pregunta general de cómo lograr hacer. Ahora, por razones, yo tenía 21 años cuando había acabado ya teología, estaba en tercero de teología, y se necesitan 24 para poder ordenarse, y en ese momento estaba el Concilio Vaticano II. Entonces esperaba que eso aumentara el tiempo. Entonces me propusieron, bueno, usted tiene que quedarse 2 años por fuera o 2 años aquí. O vaya, en ese momento estaban de moda los curas obreros. Entonces yo me fui a trabajar en el SENA, básicamente se suponía que era la formación del SENA industrial. Pero después, cuando volví acá, ya cambiaron a los sulpicianos canadienses por otro grupo de personas, y entonces ya por ahí no quiero estar. Entonces decidí, pues desde ahí comencé a estudiar economía, es decir, comencé a trabajar en SENA y a estudiar economía, y luego pues ya hice el magíster, y luego hice estudios de doctorado en Rotterdam, pero siempre con la misma idea, por eso mi obsesión de lo social, es decir, es cómo lograr que uno pueda mejorar el mundo, que suena un poco idealista, pero creo que es absolutamente necesario tenerlo. Es decir, ¿cómo hago yo para que algo del mundo quede mejor porque yo pude hacer algo? Eso es básicamente mi obsesión. Y entonces, esa es la que te digo, que no importa cuál sea la carrera. En cualquier parte tú puedes hacer lo que quieras hacer desde ese punto de vista. Y un poco yo creo que el haber hecho filosofía y teología, el haber pensado en que iba a ser cura, pues me sirvió para obsesionarme, porque cómo hacemos para superar la pobreza, cómo hacemos para buscar la equidad, cómo hacemos para buscar lo mejor para todos. Creo que ese mensaje es bien importante y viene yo creo, de mi formación un poco filosófico-teológica. A mí también me parece bastante importante, pero me parece un poco curioso que usted haya escogido como
economía como la herramienta en la que usted quería enfocarse para cambiar el mundo. Le voy a preguntar lo que me dijo, le voy a comenzar un poco lo que me dijo el decano que me hizo la entrevista para entrar. ¿Usted por qué va a estudiar economía? Le dije, pues, la verdad es porque es el horario que me sirve para lo que estoy haciendo. Entonces me dijo, no, tiene que ser una cosa más seria. Dije, bueno, porque quiero entender a Marx, eso le parece mejor. Entonces, no, digamos, no había una razón muy clara. En general, cuando uno hace la primera elección de la cosa, pues... Es casi que un salto al vacío. Pues uno dice, esto parece ser lo que a mí pero no sabe exactamente qué es lo que está pensando. De hecho, también me ha presentado inicialmente a ingeniería de sistemas. ¿Mm? En ese momento había muy pocas, estaban funcionando y no me gustó la universidad donde me metí, pero la cosa es que, ¿por qué? Porque me gustaban mucho las matemáticas. ¿Mm? Pero sin embargo, que son las razones por las cuales la mayor parte de los jóvenes se eligen. Dice, ¿por qué no? Es que ahí me dijo el orientador que como le ha ido bien siempre en geografía, usted debe estudiar geografía o historia, o porque le estudian matemáticas tiene que ser ingeniero. No. ¿Sí? Realmente, por eso te digo que lo que falta es la primera pregunta, ¿para dónde voy? ¿Sí? En ese momento, cuando yo comencé a estudiar economía, no me importaba mucho porque mi idea era volver. ¿Sí? Yo quería volver al seminario. ¿Mm? Y entonces, de hecho, venía casi cada 8 días a hablar con mis compañeros y todas cuestiones, ¿no? Y cuando le cambió el plan del seminario, como dijo usted, como no quedó un poco desorientado, como se suponía que eso es lo que usted iba a volver a hacer y ahora. No, porque creo que ese es el punto interesante de la filosofía nuevamente, que creo que independientemente de lo que uno hace, si le responde a su objetivo fundamental en la vida, eso está bien. Okay. ¿Sí? Y eso es donde encuentro la cosa. Y ya después vienen otras cosas, ya uno se consigue novia, entonces, pero que eso complementa. Sí, pero que es otra decisión. ¿Usted quiere estar solo o quiere estar en compañía? Cada vez me parece más claro que uno tiene que estar en compañía, que estar solo. Pues a veces hay gente que quiere y puede hacer eso, pero no necesariamente es lo deseable. Lo deseable es la compañía. Uno ya... Porque estamos diseñados para estar en compañía. Sí, más o menos. Aunque y poco a poco las cosas van cambiando, pero uno... Ahora que, aunque aquí en esta casa vivía antes 2 niñas, unas pintoras que hay de todas esas cosas, ¿no? Que ahorita que están en Francia. Entonces me quedé sin niñas, pero entonces tuve 2 gatos y ahora se murieron 2 gatos, entonces estamos solos. No, pero digamos un poco la finalidad de la vida. Vamos a quedar así, pero es muy importante que haya logrado un grupo de gentes para poder vivir bien y para poder vivir amablemente. ¿Sí? Entonces cuando uno se da cuenta que la verdadera riqueza y el verdadero capital humano son la gente, los amigos, los familiares, cosas así. Una de las cosas que, digamos, me parece un poco... Le voy a contar algo. Mi abuelito fue una persona, digamos, muy virtuosa, pero muy cascarrabias hasta que se murió. Y quería preguntarle, usted se ve como alguien muy tranquilo. ¿Usted es una persona que se estresa por las cosas? ¿Usted es alguien que simplemente deja pasar? Pues ya no, pues precisamente porque tengo, pues la filosofía y el yoga sirven. Pero claramente cuando las víctimas, digo, las personas que trabajaron conmigo hace poco hicimos una reunión con las personas con las que comenzamos el programa de desarrollo humano, que fue desde Planeación Nacional con PNUD, que duró como iba a durar 3 años, duró 12. Pero era la gente que estaba en Planeación Nacional y me volví a encontrar con ellos, ¿no? Después de 30 años casi, entonces 90, lo de 90, fue en 1990 y algo, ahí comenzamos ese programa, o sea que son ¿cuánto? 20, 30 años casi. Casi 30 años, sí, señor. Y la gente recuerda, dice que yo era muy exigente, que no hacía posiblemente, y que vivía tratando de empujar, esa es la idea, yo creo que parece que uno debe hacer empujar a la gente para que vaya buscando lo que se debe buscar. Entonces, sí creo que puedo ser... Yo creo que sí soy exigente, sobre todo cuando se trata de desarrollar algo y tratando de desarrollar lo mejor posible de lo que uno está haciendo, de lo que es su responsabilidad, siendo absolutamente consciente de que puede cometer errores, pero sin que eso lo haga uno suicidar porque está cometiendo errores, sino con otra cosa que tal vez he dicho en clase, pero que se llama, y que le digo a mis hijas de vez en cuando hay problemas, que es la espiritualidad de la pelota, que es de Santa Teresita del Niño Jesús.
que decía que uno debía ser como la pelota, que entre más duro le dan, más duro rebota. O sea, la resiliencia, la capacidad de superar problemas, creo que es importante. Entonces, la gente, los que recordaban, nos reunimos todos a la misión de las misiones, se llamó, en una finca, pues, básicamente para discutir, para acordar, contar otra vez a los antiguos amigos y compañeros de trabajo. O sea, eso que yo era a veces muy exigente, y que a veces me ponía piedra, sí, claro, ¿no? Con diferentes discusiones. Yo creo que discutir es bueno, lo importante es siempre y cuando uno se basa en el respeto al otro. ¿Sí? Usted puede decir lo que quiera, pero trate de decir de una manera que usted respete al otro y usted respete a sí mismo. ¿Y en qué momento siente que su actitud bajó o usted no ha sentido ese cambio? ¿De qué? ¿Volver más tranquilo? Sí. A ver, peleo por menos por cosas. Uno pelea cada vez por las cosas que le parecen importantes. Entonces uno puede decir, hay alguien que decía, hay personas que luchan por un año y son importantes. Hay personas que luchan por 10 años y son necesarias. Pero hay personas que luchan toda la vida y son indispensables. Yo quiero ser una persona que luche toda la vida. Entonces, la razón por la cual no me he dedicado a vivir, a disfrutar en la tranquilidad, es porque quiero trabajar al máximo hasta que pueda. ¿Sí? Eso le iba a decir, como usted es una persona que bien podría estar dándose la buena vida y está... No, pues me doy la buena vida, pero entendiendo la buena vida como la posibilidad de hacer cada vez más cosas y la posibilidad de estar con desarrollar con un grupo de gentes, ¿no? De hecho, incluso estamos buscando uno de esos, formar un grupo de amigos, ¿sí? Que viviendo en un sitio que se llaman, bueno, hay una forma de desarrollo que se ha hecho en algunos países, en la cual cada cual tiene su casa, pero hay un poco cosas comunes y todo el mundo se encuentra ahí, porque al final, cada vez más, las parejas, digamos, de muchos años se quedan sin hijos, ¿no? Pero entonces sí pueden estar, cada cual en lo suyo, que pueden tener un sitio donde puede cogerlo individual, pero puede colaborar con otros o estar con otros en cuestiones comunes que tenga lo que uno requiere para estar básicamente. Entonces estamos desarrollando un proyecto de eso. Me parece muy bueno porque últimamente estaba escuchando como que hay es más normal ahora que las personas, digamos, ya en la tercera edad, tiendan a aislarse más, cuando antes eran como más integradas y esto ha llevado como a tasas más altas de suicidio en la población mayor. Están suicidando más los jóvenes, ¿no? Sí, obviamente, claramente los jóvenes se suicidan mucho más que las personas viejas, pues viejas no, de tercera edad, qué pena. Pero me parece muy importante que este tipo de proyectos usted los esté desarrollando aún cuando usted ya no tiene necesidad de hacer esto. Eso es lo que yo le quiero decir. No, lo que pasa es que uno siempre tiene necesidad de la compañía de las personas y personas de amigos, digamos, donde se puede discutir cosas y puntos distintos, gente que piensa distinto, pero que le importa. Entonces, vida cultural y todas las cosas, la búsqueda del sitio donde uno puede estar que no sea aislado es bien importante. Pero, ¿y por qué? Porque el desarrollo se da en colectivo, ¿sí? Entonces, uno tiene que... Hay cosas que debe mantener en individual, hay cosas individuales. Entonces, a usted le gusta tal cosa, bueno, entonces siempre tiene que tener la posibilidad de meterse solo un rato, pero tiene necesidad después de hablar con otros para poder charlar, para poder leer, para poder discutir, para poder desarrollar todo lo que sea, ¿no? Yoga, piscina, lo que quiera, pero que tenga todas esas posibilidades ahí y cerca de una persona en salud, porque la salud va a ser el problema fundamental. Pero eso lo que quiere decir es que la comunidad, es decir, el estar en colectivo siempre es importante. Es decir, aislarse no es un buen negocio. Aislarse no es buen negocio ni para las personas ni para la sociedad. El colectivo es muy importante. Por eso, aprendizaje desde que uno está en la familia, pero ojalá también en el colegio, de cómo convivir, estar en lo socioemocional es muy, muy importante. ¿Sí? La calidad de la educación se debe medir también, por ejemplo, en la calidad de la formación socioemocional, porque es la forma como después la gente se logra realmente buscar su cosa. Es muy difícil que alguien logre su plenitud solo.
Pero es algo también muy difícil de medir. O de tratar de implementar. ¿La felicidad? No, el desarrollo socioemocional. Se está comenzando a medir. De hecho, una de las cosas buenas que tiene el plan de desarrollo, el plan actual nacional plan sectorial de educación, es que el ICFES por primera vez va a comenzar a hacer pruebas de medidas socioeconómicas, medidas socioemocional. Y va a volver a recoger todas las pruebas que hacía antes de ciencia y todo eso que las habían medio dejado. Va a volver otra vez a tomarlas y va a comenzar a hacer una profundización de las pruebas, por ejemplo, en la parte, ya, por ejemplo, leer y escribir, no solo que sea capaz de interpretar un texto, sino de entender el contenido. Van a hacer pruebas de cómo medir eso. Y la OSD y por ahora dos ciudades colombianas comenzó a hacer una mirada, los que están haciendo PISA, durante un trabajo que esperan durar 20 años, porque son 2 cohortes educativas en cómo formar, cuáles son las mejores técnicas y las mejores formas de medir lo socioemocional. Van a entrar 10 países, entre ellos, bueno, Bogotá se metió en eso, y creo que todavía sigue, por lo menos en la pasada estaba, y Manizales están en eso. Entonces, para lograr medir esas cosas, que es importante, que ese desarrollo socioemocional es muy, muy interesante, es decir, que uno sea capaz de vivir con uno mismo. Y en sociedad. Claro, en colectivo. Profe, usted ahorita mencionó que usted estudió el doctorado en Rotterdam. ¿Me puede contar algo de su experiencia, de qué tal fue vivir allá? En general, cuando usted salga a estudiar afuera, el primer problema es la salida. Es decir, es mejor salir a otra forma de ser, ahí se irá a Suacha, ¿sí? Porque encuentra otra cultura, otra forma, otros valores, y usted se cuestiona los propios. Eso es bien importante. Y pues obviamente Holanda es un país bien interesante para eso. Y me tocó, uno de mis profesores era Tinbergen, ¿sí? Que fue el primer premio Nobel de Economía. Y fue el primer premio de Economía por hacer mediciones. Hizo las primeras mediciones para demostrar que esos modelos de desarrollo basados solo en ingresos no funcionaban. Tinbergen fue uno de los que comenzó con eso. Es interesante, y esa cosa, el solo cambio de cultura es importante. ¿Qué fue lo que más le impactó, como que choque? ¿La parte buena o la parte mala? No ambas. La que usted me quiera contar. No, la parte interesante es una sociedad, sobre todo los holandeses y los checos tal vez, que les gusta discutir y viven mucho de la discusión. La discusión es muy importante, ¿no? Entonces, antes de cualquier decisión, no se trata de buscar cómo todos están de acuerdo, sino que todos discuten el punto y antes de tomar la decisión política de qué es lo que debe hacer la sociedad. ¿Pero la discusión en términos buenos o malos? Bueno, es decir, bueno en el sentido, se admiten todas las discusiones, es una discusión democrática real. Si no es que si usted no piensa como yo, no lo voy a hablar, y usted lo considera un terrorista o un posible, no, sino que cada cual dice su punto de vista y se discute y se pone a funcionar y después sale entonces las normas que salen son muy buenas porque han logrado una discusión real. Y como tienen mayor nivel educativo, es otra manera interesante, como la mayor parte de la gente tiene mayor nivel educativo, entonces la discusión es mucho más ilustrada y pueden lograr. Eso es bien interesante. El otro caso es, sí, el respeto por el otro es bien notorio, no importa usted lo que haga. De hecho, pues ahí tiene Ámsterdam, que fue el que comenzaba con sus vitrinas y todas las cuestiones, con un poco de vainas, incluso con el fumado de marihuana, ¿no? Y fueron los que comenzaron a hacer marihuana, ¿usted quiere? ¿No? Con la ley recreacional y todas las cuestiones. Con problemas, es decir, algunos dicen esto fue bien bueno, esto no importa, pero de todos modos la gente, hay respeto por los diferentes modos de pensar y todas las cuestiones. Pero hay una cosa que es la parte menos interesante, eran aburridos, digamos. ¿No tan pachangueros como acá? La verdad, sí, pero no, demasiado. Hay cosas, son como demasiado. La disciplina hace que se olviden de otras cosas, ¿no? Entonces todo el mundo sale a las 5, se va a tomar cerveza y ver televisión. Bueno, cuando uno quería ver así vida, yo tenía que ir una vez y ver a los españoles peleando, ya jugando a cartas en un café cualquiera. Entonces,
pura vida. No estaban peleando sino jugando. Y esto era difícil, todos allá. Entonces, la vida, nosotros tenemos un sentido de la vida más, disfrutarla un poco más. Eso me pareció más que a veces se pone uno aburrido y decir, no, vamos a buscar vida allá y nos íbamos a ver si a mirar qué va a pasar por allá. Cuando usted vivió en Holanda, pues me imagino que debió haber sido como un tiempo un poco solitario para usted. No. De hecho, estuve en Lekkergen, que era, digamos, el Usaquén de Rotterdam, ¿no? Un pueblito cercano, y vivía con un investigador que había estado aquí trabajando conmigo en el SENA. Es decir, con nosotros hicimos recursos humanos, el proyecto Recursos Humanos SENA Holanda, que ojalá se hiciera, no lo hubieran destruido, pero que era mirar hacia dónde debe ir la educación y hacia dónde debe el país, tener un modelo de largo plazo para entender cómo se desarrollaba la tecnología y cómo se desarrollaba cada uno de los sectores, y dentro de cada sector en qué se debía enseñar. Entonces, como yo estaba en ese momento trabajando en el SENA, estaba en la subdirección de planeación, entonces era buscar cómo orientar los diferentes centros del SENA hacia allá. El SENA en ese tiempo era una cosa seria, una institución seria. ¿Y qué siente que le falta al SENA para que ahora se vuelva una...? Yo creo que medio lo destruyeron porque se lo convirtieron en simplemente llenarlo de gente para muchas cosas. Y lo más fundamental en el SENA era el comienzo del desarrollo del SENA, cuando se hacía la práctica de tecnólogos y todas las cuestiones. De hecho, los ingenieros mecánicos de los Andes no podían sacar su título si no hacían unos cursos del SENA para el manejo de talleres, porque la universidad no tenía los talleres que tenía el SENA. Y se lograron cosas muy buenas en diferentes partes. El mantenimiento de los aviones se hacía en un centro del SENA, en Barranquilla, de Avianca. Había unos centros de mecánica de precisión aquí en la 30 buenísimos. Entonces, había unos centros especializados muy buenos y había una educación muy buena. Lo malo de la vaina es que después se convirtió, pues yo creo que algunas cosas que deben quedar interesantes, pero el haber tratado de que cualquiera pudiera hacer ese desarrollo sin tener todos los elementos, sin tener toda la formación, ha sido una... Pero el SENA, como lo entiende mucha gente y como lo entiendo yo, es como una forma de estudio como democrática, por así decirlo. ¿Usted siente que debería ser lo opuesto, como algo de alto nivel para que la gente que no, era de alto nivel democrático. Eso no se opone. El problema es haber convertido el tecnólogo en un nivel socioeconómico, ¿sí? Como un ingeniero de segunda. No es cierto. Okay. Sí, no es cierto. Es decir, como te decía, los ingenieros de los Andes tenían que ir a estudiar allá. Ingenieros mecánicos, Diego Otero, me acuerdo que era ingeniero mecánico, tuvo que hacer curso allá, tenía que hacer curso allá porque era donde podía hacer la práctica. Y muchos de los que salían de agrónomos tenían que ir a estudiar allá para ver cómo es la agronomía, porque la agronomía de un taller que no tenía la práctica no era importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Ayudó a integrar la práctica con el desarrollo, pero volverlo después en una cosa se perdió un poco la orientación de sobre qué cosas son las que necesita el país, en dónde hay que profundizar eso, y se perdió para todos los lados. El largo plazo en la educación no está analizado. Se perdió esa idea que nosotros trabajábamos para un periodo de 20 años y teníamos proyecciones y podíamos mostrar hacia dónde debe ir, cómo está desarrollando la tecnología y en qué se debe formar la gente, tanto en los niveles de tecnólogos como en los niveles de profesionales, en todos. ¿Cuál debe ser? ¿Hacia dónde debe ir? Y entonces, de acuerdo con eso, ¿usted cree que el SENA se ha vuelto más bien como un contentillo para la gente? No, hay cosas, todavía quedan cosas buenas, porque afortunadamente no se han logrado destruir. Pero como una herramienta de los gobernantes, como un contentillo hacia la gente. Más que eso, es que en cambio de hacer el desarrollo en largo plazo, entonces empezaron a hacer un poco de cursos cortos y contratados por cualquiera, que uno llegaba a la burla, de que no salude a un tipo del SENA porque queda graduado. Entonces, hay un poco de cosas de falta. Sí, se olvidó un poco la calidad de todas las cosas. Pero bueno, en ese programa, digamos, ahí tuve un equipo además excelente. Los mejores economistas del país estuvieron conmigo ahí. Digamos, estuvo
Eduardo Sarmiento, Bernardo Kugler, Manuel Ramírez, Álvaro Reyes, bueno, un poco de gente que eran los que que venían ahí de los que comenzaron casi con el PEC de los Andes, que han sido mis profesores y yo después los llevé a la investigación al SENA. Ahí yo estuve entonces con un tipo, uno de los grupos que eso era digamos, un equipo holandés y un equipo colombiano. Entonces, de esos del equipo holandés, con ese yo fui a vivir a su casa allá en Lekkerker. Entonces ahí estaba con ellos y con la familia mientras estuve estudiando allá. Y cuando usted volvió a hacer del doctorado en Rotterdam, ¿eso fue más o menos hacia qué año? Eso es 1980. Un poco antes, muchas veces 70 y... No, como 74, 75. ¿Qué llegó a hacer después del doctorado? No, yo llegué a la... primero, mi primer trabajo fue ser... ¿Qué sería eso? Eso ahora se llama vicepresidente económico del departamento. Se llamaba en ese momento, bueno, algo así como consejero, asesor técnico, asesor económico del Departamento Nacional de FENALCO, de aquí de FENALCO. Y después de ahí pasé al SENA, otra vez, pero ya en la dirección de planeación y luego manejar esa otra cosa. De ese periodo de su vida, usted ahorita me mencionó que trabajó con los economistas más duros del país. Así, en ese ¿Alguna persona en especial que usted admirara, que usted...? Claro, bueno, ya se murió Manuel Ramírez, estaba Bernardo Kugler, después con Bernardo Kugler fui al Banco Mundial, porque cuando estuvo allá a trabajar en América Latina, en toda Centroamérica, sobre educación y bueno, toda la cosa de desarrollo social. Y Bernardo ahorita estuvo dando clases, pues, está ahora en Estados Unidos, pero estuvo en Barcelona y en otros lados, y fue funcionario del Banco Mundial. Estuvo también Eduardo Sarmiento, que ahora pues todavía sigue siendo. Estuvo Hernando Gómez, estuvo, ¿cómo te había dicho? Bueno, cada una de las cosas de mercado teníamos unos... ¿Y qué siente que aprendió más de ellos? La disciplina del trabajo y la investigación, el desarrollo de cómo lograr eso, hacer un desarrollo interesante. ¿Y usted siente que ese tiempo que usted pasó allá lo volvió una persona más metódica? ¿Usted se considera metódico? Claro, es decir, por supuesto que sí, si no se lograría haber hecho las cosas que se hicieron, ¿no? Y ahí pasé después a Planeación Nacional. Bueno, primero el Banco Mundial y después la Planeación. Bueno, ya como para ir cerrando, ¿cuál de todos los puestos que usted ha ocupado? Usted ha trabajado en muchos lados, en el programa de Naciones Unidas, en el SENA, en Planeación Nacional. ¿Qué es lo que más usted resalta de su vida? Sí, pero lo que pasa es que, mire, aún estando con el Banco Mundial, cuando uno iba a países, por ejemplo, en una cosa que llamaba Ruta Social, Regional Unity for Technical Assistance, del Banco Mundial en Centroamérica. En general, en los países latinoamericanos, cuando uno está trabajando con el Banco Mundial, si es de largo plazo, tiene un contrato con Naciones Unidas. Entonces, y aquí igual, como decía, entré a la misión social, que era, de ahí salió todo todo lo que es el CISBEN, pero en que iba a durar 3 años y duré 18. ¿Y cree que fue bueno o malo? No, yo creo que fue interesante, bien interesante, porque permitió hacer una cosa que hace falta ahorita, que sería un grupo que hacía reflexión, investigación y trabajo técnico riguroso en una cosa en desarrollo social. Eso se ha perdido un poco, porque eso se perdió en los centros. Los centros que hacían eso se han medio deshecho y los centros de investigación de las universidades se han vuelto medio consultores, ¿no? Y no tanto investigación. Tiene que ser importante. Entonces, ¿Cuál usted cree que es nostalgia. El centro? Un poco de nostalgia, le entiendo. ¿Cuál usted cree que es el centro digamos, de estudio de desarrollo social que aún en Colombia ¿Qué queda? que queda riguroso? Poquitos, pero en algunos campos unas cosas, ¿no? Digamos, la Nacional tiene algunas cosas que ha hecho en sus observatorios y algunos trabajos que hacen en economía y en ciencia política y en algunas otras cosas. El
el externado hace cosas buenas en la parte de derecho, en el manejo de derecho, pero le faltan algunas cosas en otros lados. El Rosario ha hecho cosas interesantes, de hecho, ahorita casi medio gobierno viene de ahí, el que estaba decano de Economía, que es ahora el ministro de ¿qué es? De Comercio. No sé de qué me está hablando. Sí, de Comercio. Es el decano, el que era rector Del Rosario. Rosario. Bueno, ahí han fortalecido la investigación en economía. Lleva un poco de tiempo. Lleva un poco de tiempo y lo hizo uno de mis profesores, de Manuel Ramírez, que estuvo también en la Academia de Economía. Bueno, y Eduardo sigue funcionando. Bueno, y ahí él dice que ese centro está interesante. Sí, tiene cosas interesantes, pero digamos que se puedan dedicar plenamente, hay cada vez menos. Porque dependen mucho para la financiación. Se volvieron consultoría. Entonces, el largo plazo en Colombia ha perdido mucho de reflexión y hace mucha falta. Bueno, profe, digamos, para ya la última sección, quiero obtener como su opinión en unos eventos, digamos, actuales. ¿Le parece? Claro, claro. A ver, quiero saber, obviamente yo sé que usted vio la noticia del asesinato del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres. ¿Qué piensa usted de la declaración que dio el ministro de Defensa? No, pues, no, espero que no. No, ahí yo creo que es absolutamente desafortunada, pero ahí le veo dos problemas. Que yo creo que un primer problema es que no es lo mismo manejar, eso nos muestra una vez más que la gerencia de lo público no es igual a la gerencia de lo privado. Uh-huh. Usted puede ser un excelente gerente privado y muy mal gerente público o al revés, ¿sí? Porque son dos finalidades distintas y tienen su diferencia muy clara. Entonces, cuando usted lo único que busca es maximizar utilidad, pues no debería ser gerente público. Es decir, no es aceptable y en estos días he tenido algunos problemas con eso en el sector. No es aceptable que ICETEX se presente diciendo tuve ganancias el año pasado. Eso es absolutamente inaceptable, porque es una empresa, por un lado. Entonces, eso muestra que, digamos, hay ese lío. Profe, perdón, para la gente que de pronto está escuchando y no entiende, ¿por qué es inaceptable que el ICETEX diga eso? Pues porque no está hecho, la gerencia pública no debe buscar utilidades, sino un servicio. Y el hecho del ICETEX se hizo para lograr que la mayor parte de las personas que no tienen medios actuales para entrar a la universidad lo puedan hacer. ¿Sí? Para eso era el crédito. Entonces el crédito no busca cómo saco yo ganancia del crédito. Yo no soy un banquero, Luis Carlos Sarmiento, ¿sí? Uh-huh. Sino lo que yo tengo que buscar es cómo apoyo a la gente. Entonces, ¿de dónde sacó la ganancia? Porque los cobradores, o quién sabe qué hizo para conseguir, no, es inaceptable. Esa no es la finalidad de eso. Y no es el rasero por el que debía ser medido No, tampoco. claro, no es el criterio de utilidad, porque si bien en el sector privado la empresa es buena o mala según las utilidades que logra, en el sector público hay finalidades más amplias. Tiene que ver si es universal, si es equitativo, todas las cosas que son propias de lo público, del gasto público, que finalmente lo ponemos todos. Entonces no tienen por qué favorecer a uno solo o favorecer a un empresario que se siente feliz, pues, porque ya puede andar en avioneta. Eso es inaceptable. Entonces, por un lado. Y por otro lado, eso muestra la tendencia a esconder los hechos, el pensar que uno le hace mejor servicio al país si no cuenta las motivaciones que hubo. ¿Sí? Entonces, si va un desmovilizador y recibe unos 4 tiros, ¿sí? Uno de los cuales por la espalda, y lo encuentran que fue torturado, Uh-huh. ¿sí? Y le quieren decir a uno que la tortura, que no fue tortura, sino que se cayó. Y además lo estaban escondiendo. Que si no, hay una cosa buena del punto, y es que fue la comunidad la que se dio cuenta y Sí. denunció y insistió en la denuncia. Hay una cosa inaceptable, y es que ¿por qué el ministro se esconde de eso? ¿Sí? Su obligación es tratar de castigar al que fue culpable de esa cosa, a no ser que él esté de acuerdo, que eso es más grave todavía. Castigar al que tiene que tener eso, pero no tiene por qué tratar de justificar una acción pensando que si dice que aquí no pasa nada,
entonces no todo va a está pasar bien. nada. A mí lo que Está más me parece chocante, y esto lo escribí de una declaración del ministro, fue que la versión que él dio en ese momento era la verdad formal. Y eso era la versión que había dado el cabo Gómez ante la fiscalía de sus superiores. O sea, es como tomarle la palabra a la persona que está bueno, diciendo sí. más que a los hechos. Y más que hay una investigación, es decir, Ujú. para eso el Estado investigue, castigue al que toca castigar y felicite al que toca felicitar, pues, pero no tiene por qué dar un prejuicio y tratar de engañar a los demás, que si yo los engaño, queda la cosa bien. Eso es inaceptable. Y se me hace como un poquito de Sí, soberbia de no saber ni sí. siquiera reconocer los errores, tal vez. Eso es sí, eso no es aceptable. Además, el otro punto es la tendencia de que las Fuerzas Armadas, que suponen que son al servicio de la gente, eh, ¿qué formación deben tener? Imagínense cómo es Ujú. el clima del asunto, que crea que usted puede matar al otro, porque es un desmovilizado porque fue un guerrillero y entonces yo considero que lo puedo matar. ¿Cómo así? Esa cosa ya implica un clima inaceptable también, que debería mirarse bien, porque hemos tenido falsos positivos y todas las cuestiones. Y como les... Y, y ha pasado con todos los grupos que se desmovilizan. Le pasó a los guerrilleros del Llano con Alberto Lleras, Ujú. le pasó a la Unión Patriótica, y todavía tenemos una representante de la Unión Patriótica que todavía la insultan, pero es la única que queda. ¿Sí? Aida Bella. Aida Bella, ¿sí? Y entonces, y le va a pasar entonces, y ya hay un poco de gente de los desmovilizados que los han matado. A mí lo que me Es parece eso inaceptable. inaceptable también, pero me parece como una señal de que hay que cambiar la formación de la fuerza pública. Ya no vivimos en la misma Colombia de hace 50, 60 años que estaba en constante pelea. Sí, el odio. Es que el problema nuestro es el haber logrado otra vez dividir al país. Es decir, el Frente Nacional tiene un poco de problemas, pero una de las ventajas que tenía fue que logró decir, yo puedo ser liberal y conservador sin necesidad de matarme con otro. Entonces, logró quitar una polarización que había en la sociedad, con un poco de problemas, pero quitó algo de eso. Y ahora volvimos otra vez a eso, a que hay unos que son terroristas y otros que son de no sé qué. Es decir, ese mensaje es inaceptable. Es decir, no tengo por qué dividir el país. Lo importante es que usted pueda estar o no estar de acuerdo, pero discutirlo, hablarlo, poner los argumentos, La gente ya y no con quiere, respeto personal. ¿No? a mí se me hace que la gente ya no quiere, digamos, no sabe ni siquiera discutir y estar en desacuerdo. Ese es, Pero eso hay que aprenderlo desde el colegio. Y ese es el problema. Es decir, cuando uno vea qué tan democrático es Colombia, pues vota el 30%. Pues, hay que comenzar a decir que si usted no participa, no se queje, pues, participe. Ujú. ¿Sí? Participe al máximo, porque eso es absolutamente necesario para... El control social hace mucha falta en Colombia. Es decir, que usted veamos quién cumple la ley y quién no la cumple, y que el que no la cumple sea castigado, pero que sea Ujú. cierto. ¿Sí? Pues no que, como decimos vulgarmente en Colombia, que la cosa sea para los de rana. No, tiene que hacerse. Si no se cumple, y ya Rawls nos lo ha repetido muchísimas veces, ¿no? Si usted no logra que la ley se cumpla, que todos cumplan la ley, que no haya nadie por encima de la ley, esa sociedad no se puede sostener. Es una sociedad premoderna de desarrollo. Bueno, Ese eso. es el problema. ¿Algo más que quiera agregar La. de esa noticia? ¿No? De las pocas cosas de uno de los temas. De las noticias. Sí, de la... No, eso me parece terrible. Lo terrible, por supuesto, es que sí, que se pueda darle otra vez clima a los falsos positivos. ¿Usted cree que el ministro debería renunciar? No sé, es decir, eso pues lo tendrá que decidir. ¿Quién? ¿El presidente Uribe? Bueno, lo tendrá que decidir. Sí, lo tendrá que decidir el presidente Uribe, pero lo que yo creo es que la falla viene desde antes, como te decía. Si usted no puede, la idea de pensar que si usted lo hizo bien como representante de los comerciantes, lo va a hacer bien como ministro de Defensa sin ninguna formación. Eso no tiene sentido y no ha funcionado. No ha funcionado en el otro que, bueno, en los tres que han puesto. Pero también hay ministros muy buenos, como digamos Sí, claro, el de Vivienda, pero Malagón. hay que buscar gente capaz, ¿no? Vivienda en Malagón. Ujú. No sé, sí, por supuesto que se puede. No, y se podría. En Colombia hay gente que podría desarrollarse, hacerlo bien. Pero que conozca el asunto o que se deje
o que tenga un buen equipo y Que se lo deje informe. asesorar y oiga. Eso es muy importante. Las grandes fallas en todos lados, además de izquierda y de derecha. Pues. Sí, ¿cuál es la falla de Peñalosa? Que no oye. ¿Sí? Oiga y trate de funcionar. No importa que usted no sepa todo, pero oiga. Y la de Petro, que no oye. También. Entonces, falta muchísimo la discusión en Colombia en casi todo. No es un problema de izquierda, de derecha, del partido X o del partido Y. Nos falta escucharnos desde ambos Sí, espectros. discutirlo y la razón, el uso de la razón crítica hace mucha falta en Colombia. Profe, otra noticia que tengo de hoy, la liberación de Leopoldo López en Venezuela. ¿Usted ve que por fin ya se va a resolver el Pues es conflicto? una buena noticia, pero ojalá logren lo que se busca, que es que el pisco salga, ¿no? Que decir que el No. dictador se vaya. Pero eso todavía no. Seguramente se va a ir, pero vamos a ver cuánto demora, ¿no? Que hasta ahora no ha logrado una cosa eficaz. Si en dado caso que esta sea como la señal definitiva, cómo cree que va a ser el proceso de normalización de Venezuela otra vez? Va a haber problemas serios. Eso se demora porque todo el mundo la destrucción ha sido alta. Ujú. Si pasar de ser un país muy rico, uno de los más ricos de América Latina, a un país absolutamente pobre, ni siquiera tiene luz, agua, comida, eso es, ¿no? El decaimiento de Venezuela ha sido muy grave, muy grande. Y última pregunta. El éxodo que experimentaron los venezolanos, ¿usted ve que va a ser un problema la vuelta a la patria? No creo, pero tampoco creo que todos se van a volver. Es un poco. Hay dos cosas. En el largo plazo, pero eso ahorita no se va a poder ver, pero en el largo plazo es muy bueno la migración. Si usted lo mira, por ejemplo, toda la agricultura moderna que tenemos en el valle se debió a un grupo japonés que llegó, ¿sí? Una migración japonesa. Y muchas cosas, los migrantes en general han sido muy buenos para todos los países. De hecho, Estados Unidos es un país de migrantes. Exacto. ¿Sí? Y toda Europa funcionó y donde funcionó puede servir y puede ser muy bueno. El problema es de oportunidad. Cuando hay muchísimos en corto plazo, lo que está pasando en Europa, que está hasta aquí porque no sabe cómo. Hubo un tiempo en que comenzó a favorecer las migraciones cuando ya le faltaran jóvenes y le faltaba gente para el trabajo. ¿Sí? Entonces favoreció. Pero ya cuando le llegan todos por miles porque están huyendo de las dictaduras, que además es un poco también causa de la forma como han manejado los países, las antiguas colonias y los países, que es una manera bastante indecente de hacerlo. Entonces, eso viene y ahora están tratando el problema ya. De Venezuela, Colombia, nosotros, entonces en el mediano plazo yo creo que es bueno. Pero Y para nosotros. para nosotros incluso. Por varias razones. Primero porque nos devolvieron la torta, ¿no? Lo que los colombianos estuvieron viviendo allá. Ujú, sí. Y entonces, mire, y aquí también casi las reacciones iguales. Es que esos tipos son un desastre, que no sé qué, son ladrones. No, habrá ladrones, por supuesto, y todo lo demás, pero se trata de hacer una cosa lo más ordenada posible. Eso es una vaina que ha hecho mal el desarrollo general de los países más desarrollados. Y es que no es posible que usted le dé movilidad a todos los factores excepto el trabajo. ¿Sí? Eso, de todos los puntos de vista, desde el punto de vista conceptual, de todas las mediciones y todo, es un mal negocio, un negocio para todos. Es mejor que todos los factores sean móviles completamente. ¿Sí? Entonces, que tienen que tener normas, por supuesto, lo que pasa es que no se puede dejar nada desregulado. ¿Sí? Los yanquis que pensaban, bueno, perdón, los Estados Unidos que pensaban que desregulando el mercado financiero iba a estar mejor, no dio. Ninguna cosa puede ser totalmente regulada. Se necesita normativa y se necesita que haya esa cosa. Pero entonces también la migración debe estar regulada y todo lo que se quiera, pero no debe ser prohibida. ¿Mm? Si no tiene por qué ser prohibida, porque la gente va buscando su mejor situación y tiene todo el derecho de hacerlo. Es como literal la definición de asignación de recursos eficientes. Sí, y se puede hacer y sale bien. La gente en general. Yo creo que la migración es buena. Lo mismo que estudiar por fuera, aunque sea para Soacha, es bueno. Bueno, profe, quiero volverle a agradecer por tomar esta entrevista. De verdad, fue una conversación muy chévere. No sé ojalá sirva para algo. Pues. Sí, sí. Es un poco que no sea muy desordenado y con muchas cosas de todos lados. Yo estoy seguro que sí, pero bueno.
¿Tiene algún proyecto, algo que le quiera contar a la gente, algo que usted haya escrito, que quiera que lean, algún libro, algún seminario, algún curso que vaya a dar? Lo último que escribió que vale la pena mirar que es... No, pero eso lo está publicando... ¿Ah? Lo está publicando creo que no sé bien, la Universidad de Columbia, no me acuerdo, que es sobre... Hay una mirada que hay que ver en que se hace mucha discusión medio falsa, que es, por ejemplo, cómo ha sido el desarrollo, la juventud, pero mirada en antes y durante las depresiones. Esa es una mirada desde el 68, que hicimos un trabajo bastante interesante de poder comparar entre encuestas del 68 hasta 2018, mirando las dos grandes depresiones, la del 80 y mirando la del 2010, que fue más depresión para los países desarrollados que para nosotros, pero ver qué efecto tuvo eso. ¿Con quién escribió este trabajo? Eso lo hicimos con la directora de investigaciones de esa universidad, que no me acuerdo, qué pena, pero no me acuerdo. Tranquilo. Que después le cuento cuál es, porque lo tengo por ahí. Si quiere me envía el link y yo lo donde pongo está para toda la cosa ahí. Y hay eso, y en Canadá también, sobre Canadá se hizo una parte de... Lo publican algo en Canadá y algo aquí. Pero, de hecho, ya hace como 1 año, 2 años que deben estar. Pero vale la pena mirar eso. Es que el largo plazo, yo tengo una obsesión en este momento, o mejor, y es que el largo plazo se ha perdido en Colombia. Le han quitado calidad a lo que hacía planeación y a los centros de investigación de lo social en Colombia. Entonces eso, el largo plazo no se ve, no se está mirando. Y casi todo, sobre todo en desarrollo social, el largo plazo es básico, porque no hay ningún resultado inmediato que usted pueda sacar. Entonces la gente no pierde la idea de lo que es el largo plazo y dice cosas como que no, que lo mejor es que no importa que yo no financie la educación si voy a financiar a los empresarios grandes. No, se necesita que financiar a los dos y de manera distinta. ¿Sí? Pero usted no puede dejar, con cualquier pretexto, dejar de dar educación y salud, porque si no, con eso no va a tener nunca el desarrollo. Tal vez esa mirada se perdió porque las instituciones ahora responden un poquito más a, digamos, a ciclos políticos, ¿puede ser? En general, yo creo que porque hay falta a largo plazo, mirada de largo plazo. Colombia nos falta a largo plazo. Pero ¿por qué no está esa mirada? Porque tal vez cada gobierno de turno le importa es los resultados a 4 años. Yo le voy a decir el diálogo con mi profesor canadiense, que es Albert Berry, que decía, mire, la investigación en la parte agrícola de Colombia es muy buena y es bastante buena en los últimos 50 años, pero el gran problema es que no han logrado pasar ni un solo mensaje a la política del gobierno. Y él escribió los primeros trabajos grandes. Es que es impresionante. Si usted coge un libro de esos, por ejemplo, que está en el que le muestro, el de Kerry, sobre cuáles son los problemas del campo colombiano, lo puede repetir hoy. Ya igualito. ¿Sí? Usted compara a Berry con la misión agrícola y las principales conclusiones son las mismas. Entonces, ¿cómo es que un país dura 50 años sin arreglar la cosa ahora? 100 años. No hay derecho. Yo creo que el largo plazo hace mucha falta en Colombia. Entonces, la investigación de largo plazo hace mucha falta. Lo poco que hay muy poco de eso. Y de hecho hay cosas de pura ciencia que... Mi hija es ingeniera genética. ¿Dónde pone usted un ingeniero genético aquí? Tiene un doctorado en Múnich. Y le dije, pues quédese allá. Profe, tiene mucha razón y esta conversación ha sido muy fructífera. ¿Usted va a volver a dictar Economía Social el otro semestre? Sí, claro. Eso ya el problema de la educación es que uno es un virus, uno comienza y después no lo puede dejar. Pero no, sí, claro, estoy tratando de tratar eso y políticas públicas en el CIDER y posiblemente ODS en el CIDER. Vamos a tratar de hacer cursos sobre los ODS. Bueno, a todo el mundo que vaya a ver algo el próximo semestre les recomiendo mucho. Los cursos del profesor de verdad son muy buenos. Profe, y le tengo un regalo por su disposición. Venga, pásamelo. ¿Dónde está? Para que tome tinto aquí. Muchas gracias. Qué bien. Con su nombre y todo. Ese es el logo del podcast.
Es buenísimo. Okay. Bueno, Ojalá sea útil y que haya, siempre espero, tanto en mis clases como en las conversaciones, que queden más inquietudes que respuestas. de acuerdo. Muchas gracias a todo el mundo por escuchar y bueno, esto fue el primer episodio.